Buenas tardes a todos, todas, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva actividad del Salón del Cómic, edición 19, año 2021, un año todavía muy extraño, con estos coletazos que aún estamos sufriendo por el maldito COVID, que nos impide que estas actividades dentro de este salón sean de manera presencial y tengamos que tirar de nuevo de lo virtual. Este salón del cómic, organizado y esta charla está organizada por la Fundación Cinemas Cómic, la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna. Y Santa Cruz Cómics vuelve gracias al patrocinio, y hay que decirlo y agradecerlo infinitamente, de la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, del Cabildo de Tenerife y del apoyo del Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural. Pasamos ahora a ver un breve vídeo de uno de nuestros patrocinadores. Bueno, pues estamos ya en esta actividad, esta charla, y para mí es un placer dar la bienvenida nuevamente al salón a nuestro invitado especial de hoy, a Carlos Pacheco, que es la tercera vez que está con nosotros. La primera vez fue de forma presencial, creo recordar, año 2018-2019. La verdad es que el tiempo pasa tan rápido y ha sido unos meses, unos años tan raros que ya no lo recuerdo. ¿Cuándo fue, Carlos? ¿Lo recuerdas? Yo estoy en la misma circunstancia que tú. Bueno, no tengo ni idea. Fue. Sí, además que ya está un fatal, que no me acuerdo ni lo que he comido hace un rato. O sea, que no me pregunte más allá de hace 10 minutos porque se me nubla la memoria. No tengo sinceramente. No, me refiero, el año pasado no, estuviste de forma presencial, online en una charla. El anterior tampoco, pues supongo que el anterior sería, creo que el 18. Te iba a preguntar que si de postre tomas cannoli. ¿Perdón? Que si de postre tomas cannoli. No los tomo, pero hay un sitio en Madrid donde sí los venden. O sea, conozco un sitio en la plaza de San Ildefonso, donde hay una pequeña confitería sin sitio solamente para vender a la calle, y fabrican unos cannolis maravillosos. Lo que nunca lo hago es mezclarlo con el zumo de naranja. Por si acaso. Por si acaso. Por si acaso. Bueno, con esto ya estamos adelantando un poco en broma, un poco en serio, que hoy lo que queríamos hacer era una actividad algo distinta con Carlos, porque en las dos ocasiones que ha estado con nosotros hemos hablado de su obra. Yo creo que muchas veces cuando él participa en salones y en actos no se limitan a hablar su obra. Y yo el año pasado lo comenté, que eres un hombre del Renacimiento, eres casi un Leonardo da Vinci, porque no solamente tienes pasión y tu trabajo es el mundo del cómic, sino que sabes mucho más de otras cosas, de cine, de música, y siempre es un placer hablar contigo, ¿no? Y hoy, perdona que te corte, pero yo creo que eso es una constante en todo el mundo. Es decir, nos sorprendería descubrir los verdaderos intereses, las verdaderas pasiones que hay detrás de cada persona que conocemos solamente por una actividad. Pensamos muchas veces de manera errónea que somos lo que hacemos, y nada más lejos de la realidad. Es decir, yo he descubierto en amigos, en compañeros, en gente incluso que admiraba desde siempre y que se centraba en una actividad que de buenas a primeras su pasión o una pasión secundaria o tan importante como por aquella por la que es conocido, son otras series de actividades que uno ni se puede ni imaginar. O sea, creo que eso
le pasa absolutamente a todo el mundo. Yo creo que es mucho más extendido de lo que nos podemos imaginar. Lo que pasa es, claro, que es un poco sorprendente, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? Sí, hombre, sí. Si solamente pensáramos, tuviéramos en mente lo único que nos gusta, al final terminaríamos siendo como Quentin Tarantino, que creo que Alex de la Iglesia una vez comentó que se reunió con él, no recuerdo si fue Festival de San Sebastián o no recuerdo dónde, y decía que solo y únicamente hablaba de cine. Era una ametralladora que solo sabía de cine. No lo sacaras de ese tema. Era imposible que pudiera hablar de cualquier otra cosa. ¿No? Los cómics también les gustan, ¿no? Los cómics también les gustan, ¿no? Eso y soltar las palabras fucking, ¿no? Pero bueno, que en ese caso era solo cine, ¿no? Para eso tenía el récord. Antes de entrar a hablar del Padrino, que es lo que quería y por lo que te invité a estar hoy aquí, simplemente te quiero preguntar un poco en lo que estás haciendo ahora de tu trabajo, en las últimas cosas que has preparado, y creo que por fin Aerosmith 2 ha visto o está a punto de ver la luz. Sí, en enero sale por fin. Sale en Estados Unidos la segunda serie, la continuación de la primera serie. También saldrá la primera serie. Estaba programada que saliese en febrero un álbum en tamaño plancha original, tapadura, con correcciones de color, censuras eliminadas y tal, pero creo que se va a retrasar hasta abril por el problema que hay actualmente con el papel, o sea, Sí. con el problema energético y el problema del papel. Creo que se ha retrasado, no me hagas mucho caso, pero los últimos mails que he recibido indicaban eso. Además, pues ahora en noviembre sale la celebración de Avengers, de Vengadores, el número 750, el actual número 50 según la nueva numeración, la antigua 750. Y además de eso, pues estoy trabajando con Dan Slott en la nueva saga de Cuatro Fantásticos, en Fantastic Four, con una mega saga muy exclusiva de Cuatro Fantásticos. La historia que solamente puede hacerse con un grupo como Cuatro Fantásticos y no se puede hacer con ningún otro, por lo que hace que esté muy contento de poder trabajar en ello. Bueno, pues lo esperaremos con ganas. Yo reconozco que espero con muchas ganas Aerosmith, vamos a llamarla Aerosmith parte 2, porque reconozco que para mí es uno de tus trabajos, ya te lo comenté en su momento, preferidos, ¿no? Sobre todo por esa cantidad de ¿cómo lo llamas? Morcillos que metes en tus dibujos, ¿no? Que después le cuelas a alguien el escudo del Betis o un disco de Miles Davis, ¿no? En este caso, ¿has hecho algo? ¿O es sorpresa? ¿En Aerosmith? Sí, en bueno, el 2. En Aerosmith sí hay cameos, hay muchos cameos de amigos. Cameos, aparece por ahí Javi Quintas, que es el director de La Casa de Papel, y Mar de Plástico y de Toy Boy. Y aparece por ahí, aparece mi amigo Julio Peces también, director del Festival de Cine Fantástico de la Costa del Sol. Aparece un tabernero muy amigo mío, Frank, es el dueño de un garito de rock and roll que se llama El Caracol y está transformado en una taberna prusiana de principio del siglo. O sea, hay algunas cosas de ese tipo, pero de nuevo, es decir, probablemente la diferencia está en que yo cuento lo que son, pero estoy seguro de que eso es algo que hace todo el mundo, sí. Pero es curioso, no. Simplemente tenía solamente una imagen preparada, es la única que voy a poner, porque no quiero abusar de imágenes por si acaso vulneremos los derechos del copyright y con Paramount no se sabe, ¿no? Pero yo me enteré de tu afición por El Padrino precisamente hablando contigo sobre Aerosmith y voy a cambiar mi imagen de fondo. Vale. ¿Vale? Sí. Aquí, a ver si se ve, he cambiado simplemente la imagen, se ve, y aquí es donde hablamos por primera vez de que era una película que te fascinaba, que te gustaba, sí. De sobremanera, ¿no? En este caso, a ver si se ve el dedo, pero se pierde. 2, Justo donde tengo el dedo está Fanucci, la mano negra, ¿no? Eso es. Y más arriba. Y aquí un poco más arriba tenemos a Vito y creo recordar que era Tesio cargando la alfombra. Il carpeto.
Exacto, la carpeta, ¿cómo era? Su apego a la carpeta. El carpeto, ¿no? La alfombra. Que era el regalo que le iban a hacer a la señora Corleone. Y entraban, no, es un amigo que me la regala, y entraban, es la primera vez que Vito delinquía, ¿no? Y entraba en ese negocio. Quito ya la imagen, ver un poco, sí, para ver. Por eso te comentaba lo de los morcillos, y si también en esta habías puesto imágenes en este plan, porque habíamos hablado la última vez que en Aerosmith 1 estaba plagada de imágenes y referencias cinematográficas de todo tipo. O sea, en esta misma viñeta está el mono hay un mono del Mago de Oz, tenía referencias a muchas más películas. O sea, no solamente era esto. Sí, pero sobre todo en este caso, en el caso del Padrino, es por mi agradecimiento a... Uno de los grandes problemas a la hora de realizar un cómic enclavado en una época concreta, como finales del principio del siglo XIX principio del siglo XX. Es encontrar referencias fotográficas, visuales, porque aunque ya la fotografía había sido inventada, pero todavía no tenía no había conseguido los logros que consigue la fotografía cuando el siglo avanza. Entonces, encontrar fotografías que no sean de paisajes, fotografías estáticas, la fotografía de lo cotidiano, de la cotidianidad, de lo habitual, todavía no estaba desarrollada del todo. Y entonces, a la hora de encontrar referencias de esa cotidianidad, como la que te digo, de aquella época, de aquella segunda década del siglo XX, la trabajé más en el cine, consiguiendo trabajando esa referencia a través de películas que a través de la fotografía. Lo que hice fue aprovecharme del trabajo que otros hicieron antes que yo, que es referenciar todo ese mundo, todo ese universo, ¿no? Y El Padrino, pues El Padrino 2 en concreto, se convierte en una fuente de inspiración absoluta a la hora de retratar las calles, el entorno, ese Nueva York de aquella época. Y era una manera de darle las gracias, de devolverle el agradecimiento a la saga, en particular a la segunda, que probablemente sea mi favorita. Pues gracias por la ayuda prestada en Aerosmith. ¿No has tenido conocimiento de que haya llegado a oídos de Coppola o de Dan Tabularis o de Gordon Willis, verdad? No creo, ni mucho menos. No creo. Es un mundo separado, desde mi perspectiva. No creo que sean conscientes de eso, y si lo oyen, pues será un simple... Yo no sé, ni siquiera creo que les presto. Imagínate la de referencias que puede haber por el Padrino, por el mundo, ¿no? Imagínate que tiene que estar todo lleno. Y no sé, casi mejor que sea así, porque lo último que quiero es que me pase lo que le pasó a Matt Groening con Frank Siverio, ¿no? Que lo denunció Frank Siverio por algo, que después, si no me equivoco, la denuncia después fue desestimada, ¿no? Pero hombre, el susto se lo tiene que llevar, ¿no? Que te denuncien por el uso de imagen, ¿no? Eso tiene que ser un poquito complicado. Oye, en mi caso, yo descubrí El Padrino con 14 años en una colección, además, primero el libro, en una colección de libros bestseller que vendían en kioscos, ¿no? Cada semana venía un tomito, y recuerdo que el lanzamiento era El Padrino, y venía acompañado, creo que era o de Venida del Parque 79 de Harold Robbins, o de Rosemary Baby de Ira Levin. Me parece, era uno de ellos, no recuerdo. Y yo tenía 14 años, y fue de las novelas que devoré. Además, empezaba, en aquella época yo lo leía absolutamente todo, no tenía discriminación. Poco a poco, cuando uno va cogiendo pequeños gustos, ¿no? Y la casualidad que mi vecino veía, y todos los días, ¿y por dónde vas? ¿Por qué página vas? Y vamos comparando, oye, y esto, ¿ya leíste? ¿Ya llegaste? No sé qué. ¿Cómo llegaste tú al Padrino? Pues yo soy muy Carlitos, ¿no? Yo soy muy de Cuéntame, ¿no? La biografía de ese personaje de ficción de la serie española
es casi paralela a la mía, ¿no? Casi tenemos la misma edad, nos movemos por corrientes al personaje. Parece que me han robado mi propia biografía. Hombre, mientras no hayas terminado en la cárcel, te hayan pegado un navajazo. Hay un punto en el que ya nos separamos ya profundamente. O sea, de esta manera en la cárcel haya acabado todo el mundo. O sea, que ahí no se escapa nadie, ¿no? Hay una frase famosa de Herminia que dice: no comprendo la carencia de esta familia por acabar todos en la cárcel. Eso me parece maravilloso. Pues para mí El Padrino era un referente cultural presente por ósmosis. No existía un acto de voluntariedad por acercarme al Padrino, sino que El Padrino estaba ahí. Pues de la misma manera que estaba Eurovisión, que estaba Rafael o que estaba cualquier cosa, ¿no? Porque probablemente el primer recuerdo que yo puedo tener de la existencia del Padrino fue la adaptación de Andy Williams del tema principal, que se convirtió en un tema de amor que se bailaba. Aquello de que... No, estaba confundido con Love Story. Qué difícil es decir te quiero cuando tú terminas de Love Story. Y esto no recuerdo ahora cómo era, pero la tengo ahora. Sintiendo tu perfume embriagador, exacto. Tu perfume embriagador. Exacto. Que hasta Chicho Gordillo hacía una parodia de aquello, ¿no? Se hacía aquello, el cómico sudamericano, y decía: sí, sintiendo tu perfume embriagador. Se quedaba como si estuviese rayado, ¿no? Entonces ya te digo que era una presencia a la que uno llegaba por ósmosis, no. Por otro lado, pues, como te digo, estaba presente en la atmósfera que rodeaba pues, las casas de aquella época. Y recuerdo pues mis padres que fueron a Málaga a ver la película. Y yo recuerdo que yo me tiré toda la película, yo era muy pequeño, y me tiré toda la película jugando con unos cochecitos de regalo que venían en los paquetes de conguitos. O sea, yo me tiré... Pero ese fue mi primer contacto. Yo supe de la existencia de esa película desde siempre. O sea, estaba ahí. Y cuando me acerco por primera vez de una manera ya intelectualmente consciente, pues la verdad es que no lo sé. No soy consciente de cuándo es el primer momento en el que me meto en esa película para absorber su historia y para dejarme atrapar por ella. Pero lo que sí sé es que siempre está ahí. Es decir, me las he visto no sé cuántas veces. O sea, probablemente sea la película que más haya visto en toda mi vida, en toda mi biografía. No sé cuántas veces me las he podido ver, y cada vez que la veo es como entrar en un universo nuevo. Sacas conclusiones nuevas, y por otro lado, pues no deja de ser una película que se convierte... A mí me gusta mucho el ser consciente de que hay determinadas obras, ser consciente de que hay determinadas obras que son absolutamente capitales en un medio. Por encima de los gustos que uno pueda tener, por encima de que te guste una obra más o te guste otra obra menos, que esté más cercana a tus gustos particulares, siempre mi manera de encontrar la relevancia de un producto es quitarlo, hacerlo desaparecer del medio, como si nunca hubiera existido, y ver qué hubiese ocurrido, qué consecuencia hubiese tenido si ese producto o esa obra no hubiese existido. Y evidentemente el cine tal y como los conocemos no sería el mismo sin la presencia del Padrino, sin la presencia de Coppola después de eso, y que crea no solamente una estética, una corriente que se mueve dentro del mismo cine, sino que va más allá de eso y que influye en el cómic, influye en la televisión. Pues Los Soprano o Kingpin son absolutamente herederos de la presencia del Padrino. Y entonces es un producto cultural multimediático, transversal, y que ha conformado el mundo en el que vivimos. O sea, no es solamente una película que te guste más o te guste menos, no es una buena película, sino que va mucho más allá de eso. No, a veces pienso si la película no fue un cúmulo de circunstancias que se mezclaron ahí, tú que tienes ese bagaje, esos estudios de biología, fue esa mezcla, esa fórmula mágica que no vino de la nada,
pero que al final dio como resultado un producto casi perfecto, ¿no? O sea, porque nadie confía en Coppola, es un director que viene a rodar, la película anterior era Llueve sobre mi corazón, aquella cosa con James Caan muy de estilo europeo. Sí, vale, la novela de Mario Puzo sí había sido un éxito de ventas, pero no era la gran literatura, no es Scott Fitzgerald, no es Faulkner, era simplemente una novela de masas. Brando nadie lo quiere porque es un actor problemático. Pacino es un actor nuevo que nadie lo conoce. O sea, es casi un cúmulo de circunstancias, es un reflejo de lo que era el Hollywood en aquella época, donde está surgiendo, no, porque ya 3 años antes, 4 años antes, Arthur Penn había rodado Bonnie and Clyde, con lo cual el nuevo Hollywood estaba ahí funcionando, ¿no? A ver, es cierto que el nuevo Hollywood estaba funcionando y también pues Polanski también estaba ya dando batalla, en fin, que ya se apuntaba a una nueva manera de entender el cine que había quedado colapsada a través del código Hays y que en los años 60 pues quedó un poco restringido a comedietas más o menos aceptables y que ya hasta el final de los años 60 no empieza a haber una corriente nueva, más sesuda y más intelectualmente profunda que la que acompañó al cine en los primeros años de esa década. Pero sí es cierto lo que dices, que precisamente es un cine que se escapa del cliché de la manera de hacer cine que se tenía hasta ese momento y que confía, en cierta manera, en la agudeza y en la inteligencia del espectador. O sea, no cuenta con eso, no le da un producto machacado, no le da un producto de consumo fácil, sino que, para empezar, o sea, a pesar de que Bonnie and Clyde puede ser la primera película con unos protagonistas claros, pero no dejaban de ser los malos de la propia historia, ¿no? Aunque se les presente, no entramos en su cotidianidad, no entramos en cómo vivían, sino que en todo momento los estamos viendo como lo que eran, como lo que han pasado a ser conocidos, ¿no? Sino como los ladrones y los atracadores por los que se les conoce, ¿no? A pesar de que sean ellos los protagonistas de la película, pero en este caso lo que se hace es darle la vuelta a todo y presentar a la familia Corleone como dentro de su cotidianidad, ¿no? Dentro de su entorno más íntimo. Y creo que eso sí que no se había hecho nunca. Siempre hay que dejar una vía de escape porque siempre hay alguien que ha hecho algo y que a uno se le ha escapado, ¿no? Pero hasta donde yo lo veo, era una manera de presentar a unos tipos que siempre habían estado presentes en el cine, pero presentarlos desde otra óptica, desde una perspectiva distinta, haciendo que no solamente sean los protagonistas, sino que entremos en la valoración de sus códigos morales y de sus códigos éticos, ¿no? Y eso me parece a mí que es absolutamente rompedor. Y entiendo perfectamente que no se quisiese confiar en que fuese un producto, en principio, de difícil asunción, precisamente por el guión, por la manera de presentar a los personajes, por todo lo que tú has contado, ¿no? Desde el propio Coppola hasta los propios actores, ¿no? Es curioso, perdona, que mismo Coppola decía que sin quererlo ellos, al adaptar el guión, la adaptación es del propio Coppola, ¿no? De la novela Mario Puzo, al final convirtieron la historia en una apología de la familia. O sea, que sí, en esa época donde la contrarrevolución, todo el fenómeno hippie, al final ellos convierten la película eso en un tema de apología familiar, pero tal y como lo estás contando tú. Efectivamente, lo que estás contando es la familia en sí, cómo funciona una familia, pero una familia que puede ser de mafiosos o de carpinteros. O sea, claro, al final es lo de menos. Cada capítulo del Padrino, cada una de las 3 películas que componen esa trilogía transcurren en un evento, o sea, comienzan con un evento familiar, ¿no? A mí me recuerda mucho, ya sé que esto a más de uno le extrañará, pero curiosamente esa conexión la tiene con La Gran Familia, con la película de Pedro Masó, en la que, te lo digo para precisamente ahondar en ese concepto de familia, ¿no? Sí, sí. O sea, son 2 películas, son 2
familiares y como tales, la manera de plasmar la familia no es solamente el núcleo, la familia nuclear norteamericana, sino la familia europea, la familia mediterránea, donde la familia va mucho más allá de ese componente nuclear, sino que se expande a cuñados, primos, hijastros, adoptados, lo que tú quieras. Y todo eso se plasma en los rituales, en el ritual, en la boda, en la comunión, en lo que tú quieras, es donde va la familia. Entonces, eso está, desde nuestra perspectiva mediterránea, es perfectamente asumible y entendible precisamente por eso, porque el uso de los ritos no es casual. El uso del rito está ahí presente para enfatizar el componente familiar, ¿no? Sí, fíjate que incluso... Ya sea una película como El Padrino o una película como una saga como La Gran Familia. Dos extremos completamente opuestos, ¿no? No, es que tú acabas de dar un detalle importante. O sea, una historia de este tipo en una familia media americana no se podría dar, porque la imagen media de la familia americana es: tus hijos crecen, yo vivo en Nueva York, mis hijos se van a estudiar a Los Ángeles, a Wyoming, los voy a ver solamente una vez al año en Acción de Gracias cuando pueda. En cambio, una familia italiana, en este caso, mediterránea, porque al fin y al cabo son herederos directos de latinos, de primera generación. La familia es el núcleo, es decir, tú vives con tus padres, con tus abuelos, con tus hijos durante una larga temporada de tiempo, ¿no? Y efectivamente al final en esas reuniones, en esos eventos religiosos en su mayor parte, es cuando te reúnes con la familia, incluidos cuñados y cosas así, ¿no? O sea, que es un poco la broma, o sea, te reúnes en el bautizo, en la comunión, con el cuñado al que no quieres ver, o en Navidades con el cuñado que no quieres ver, y aquí en la boda de Connie, en la secuencia inicial del Padrino, te reúnes con los mafiosos que van a resultar ser tus enemigos, ¿no? O sea, con las otras familias que son las que no ves, son el cuñado de toda la vida, el de yo corto los amos mejor que nadie. Claro, por eso decía que es el reflejo. Además, tú imagínate en aquella sociedad norteamericana del año 71, como comentabas antes, ¿no? Saliendo de Woodstock, ¿no? Con la guerra de Vietnam todavía presente y donde todavía se vivía la inercia de los años 50, donde todavía Estados Unidos no se había roto del todo, se estaba rompiendo, pero no se había roto del todo el American Dream, el sueño americano, sino sí, que Camelot todavía estaba ahí, sí. Todavía estaba ahí, ¿no? Todavía no sabía, todavía cabía la esperanza de ganar Vietnam, ¿no? Que es lo que rompe definitivamente el sueño americano. El mostrar el desarrollo de una cultura metida dentro de esa sociedad WASP, de esa sociedad blanca, anglosajona y protestante, que viene de otro mundo y que a la mayoría de la gente le es absolutamente alienígena. Ver todo eso tenía que ser algo completamente chocante, ¿no? Y yo creo que precisamente esa incomprensión de esa sociedad se muestra en la propia película a través del senador Gehry, que está tratando a los italianos de una manera absolutamente racista, despectiva, menospreciándolos, despreciándolos. Estás hablando, perdona, del personaje del comienzo de la segunda parte. Exacto. Bueno, del comienzo de la parte de Michael Corleone en el lago Tahoe. Sí, porque tal y como yo lo entiendo, hago un inciso, un paréntesis, tal y como yo lo entiendo, las tres películas tratan precisamente de la imbricación de ese poder civil, que supone la mafia, con los poderes oficiales en el mundo. O sea, la primera es la mafia y la policía, la segunda es la mafia y la política, y la tercera es la mafia y la religión. Policía, poder ejecutivo, poder político, poder legislativo y poder religioso, ¿no? Que en eso del poder religioso nos puede resultar para mucha gente hoy en día le puede resultar muy chocante, ¿no? Ponerlo a la misma altura, pero me remito a Plácido, a la película de Berlanga, cuando llega la sexta flota y el almirante de la sexta flota se pone en contacto con el pueblo, con Calabuch. He dicho Plácido, perdón, Calabuch. Sí, pero cuando estás hablando de la sexta flota ya... Y se pone el cura, llega el niño y le dice, no, que es que quiere hablar con la autoridad, que el almirante quiere hablar con la autoridad. Y le dice el cura, ¿qué autoridad? ¿Has dicho autoridad religiosa? O sea, el cura se
se autoconsideraba autoridad absolutamente, pues vivimos en una época, en una sociedad donde la religión formaba parte de esa autoridad absoluta, ¿no? Entonces, esa extrañeza, como decía, rompo el inciso, esa extrañeza de esa sociedad WASP hacia una gente que vivían dentro, un Estado dentro del Estado, porque en el fondo eso es lo que es la mafia, ¿no? Es un Estado dentro del propio Estado, con sus propias reglas, con sus propias leyes, y participando del territorio en cierta manera, pero viviendo al margen de toda esa realidad estatal, ¿no? Entonces, ese senador, precisamente, por no comprender quiénes son esa gente, es por lo que cae dentro de la terminaba metido en aquella cama con la prostituta, claro, que era un daño colateral fallecida, ¿no? La verdad es que era uno de los personajes más... Fíjate que es curioso decir uno de los personajes más odiosos dentro de una saga con personajes odiosos, porque realmente no le puedes decir que ninguno de ellos es bueno. Ninguno de ellos es alguien con el que te puedas identificar, porque tendrías un problema si identificas con alguno de ellos, ¿no? Claro, porque precisamente lo comentaba al principio, es decir, la grandeza para mí del Padrino es la ruptura del código moral, es decir, o mejor dicho, del código legal para la asunción de tu propio código moral. Es decir, en una sociedad heteróclita, vivir según los códigos morales conlleva esto, conlleva a que el código moral va a estar siempre por encima del código legal para mucha gente. Entonces, eso hace que la ley quede en segundo plano y que tú consideres que lo que a ti te mueve sean otra serie de valores que para ti son más importantes. Entonces, para esa gente, los códigos morales familiares, los códigos que extraen de Sicilia, los códigos que traen de la antigua, de los lugares de donde vienen, son los que siguen valiendo y están por encima. Ellos los consideran que están por encima de los códigos legales, que tampoco es que sean limpios. La prueba la tenemos en el senador, pero están por encima de los códigos legales que rigen esa sociedad y que van al margen. Entonces ellos no se consideran malos porque según sus códigos morales ellos son buenos. Pues, la terminología bueno o malo va a depender de la perspectiva moral con la que se estudia cada cosa, claro. ¿Tú crees que hay una cierta predestinación en cada uno de los personajes? Es decir, has nacido en esa familia y por lo tanto tienes que regirte por el código moral de esa familia. Por el código moral y por el código cultural. Familiar. Casi, ¿no? Por el código cultural en el que tú te alimentas. Y creo que el papel de Michael lo deja claro. Michael al principio lo conocemos como un héroe de la Segunda Guerra Mundial que vuelve a casa. Es un héroe, en cierta manera, es el hijo favorito de cualquier familia americana, ¿no? Llega con su novia, llega ya a la fiesta de la familia y aparentemente, incluso según los patrones de la propia familia, no va a ser él el que tiene que seguir el rol de encargarse de los negocios, entre comillas, del padre, ¿no? Sino que es Sony. Entonces, más que predeterminación, lo que hay es una asunción de esos valores que están por encima de de cualquier otro valor que tú puedas considerar que puedes adoptar en un momento determinado. Al final, todo lo que has aprendido, todo aquello que te ha conformado desde que naces hasta ese momento, acaban teniendo una fuerza que va mucho más allá de cualquier otra consideración que tú quieras hacer. Y eso es lo que hace, que creo que eso es lo que hace ver que Michael acaba sentándose en esa silla que se ve vacía al final de la primera película, ¿no? Cuando te considerar que es él el que tiene que encargarse, que tiene que llevar a cabo toda esa tradición, porque si no lo hace él, nadie va a hacerlo, ¿no? Sí, cuando te planteé la charla, te comenté justo que este era uno de los temas que me gustaría plantear, porque un poco en broma, un poco en serio, como digo siempre, hablando con compañeros, muchos defienden que lo bueno que ven siempre en la película es ese cambio de mentalidad de Michael Corleone, del no quiero saber nada de la familia hasta convertirse en el mayor hijo de puta de todos, ¿no? Porque al fin y al cabo su padre no era tan malo. Volvemos a repetir a lo que tú has dicho, que el concepto de malo y bueno aquí hay que cogerlo con pinzas, ¿no? Claro. En cambio, yo he dicho que él ya de nacimiento sí era un asesino. Y creo que lo hemos comentado, él al fin y al cabo ha venido de una guerra donde ha matado.
¿Ha matado de lejos o no ha matado de lejos? También es verdad que estamos hablando del concepto de guerra, con lo cual también eso de asesinar, matar, también son conceptos que hay que dejar coger con pinzas, ¿no? O sea, para mí Michael simplemente era alguien que ya tenía en su interior esa personalidad dominante de asesino, claro, y simplemente lo que hace es despertar. Es decir, no pasa de blanco a negro, sino de un blanco, de un negro escondido al negro vigente, ¿no? Yo estoy de acuerdo completamente con eso. Lo que pasa es que yo eso no lo llamaría predeterminación, sino porque debería haber una serie de factores externos a él mismo que son los que lo fuerzan a asumir su propia naturaleza. Por ejemplo, el hecho de que Sonny no sea el personaje que se supone que debería ser. Si Sonny hubiese sido un heredero digno de su padre, Michael no habría tenido la opción de ocupar su lugar, ¿no? Entonces, no sabemos qué hubiese sido de Michael en esas circunstancias. Lo que sí ocurre es que ninguna de las piezas que están antes de la de Michael acaban siendo dignas de continuar con la herencia del padre. Y él tiene que ocupar él se ve obligado a ocupar ese papel, pero esa obligación no significa que él haga un esfuerzo, sino que él asume eso y su naturaleza es la que se desencadena en el momento en que él acepta ese destino, digámoslo de esa manera, aunque fuese el último en tener que cubrir la plaza. Y en el momento en que lo hace, se desencadena su propia naturaleza, demostrando que es el digno heredero. Es curioso lo que estás comentando, porque si esa idea de que él no quiere saber nada de la familia, ¿recuerdas al comienzo la boda, cuando él está más sentado aparte con Kay? Sí, claro. Y él está contando, no, ¿ves aquel? Pues aquel es Luca Brasi y fue quien era el consigliere de mi padre, y entonces él puso una pistola en la cabeza y dice, una firma o tu seso estampado. Pero lo cuenta con naturalidad. Es decir, en ningún momento dices que aberración, pero has visto, mira mi familia, yo no quiero, es que esto es una banda de asesinos, no. O sea, lo cuenta como hechos, son hechos ya dados, y él dice, bueno, es la normalidad en mi familia, ¿no? Sí, con pero lo cual, no querer ocupar el lugar no significa estar en contra de ocuparlo. Exacto. Simplemente asumes que no te compete, es decir, que hay otra gente que está por delante de ti, que es Sonny, la persona sobre la que recae el papel de tener que encargarse de esos negocios al margen de esa consideración moral. O sea, no se trata de un no quiero moral, un no quiero ético, sino sencillamente, bueno, no me compete. O sea, es otro hermano el que le ha tocado, pues, como en la gerencia de los terrenos del norte de España, ¿no? Que el primogénito es el que lo lleva, ¿no? Pues algo así, ¿no? Es decir, no se trata el heredero es el mayor y se acabó. Sí. Eso es. Oye, simplemente hacemos un inciso, simplemente para comentar de nuevo que esta charla está dentro del marco del Salón del Cómic Santa Cruz de Tenerife, organizado por Cinemas Cómic y la Cátedra de Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna, que volvemos gracias al patrocinio de la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el Cabildo de Tenerife, y el apoyo del Gobierno Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural. Al final volveremos otra vez a armarlo. Hay alguna pregunta en nuestro Facebook, pero muchos están relacionados con tu trabajo más que con la charla de hoy. De todas maneras, como la han hecho, te la voy a hacer y después terminamos y seguimos con la charla. Lucas Morales comenta si alguna vez te han impedido meter una referencia cinematográfica en un cómic. No a mí. Hace unos años Marvel prohibió meter referencias cinematográficas de actores, sobre todo con caras de actores, por el problema de los derechos de imagen, porque empezaron a haber posibilidad de denuncias por el uso indebido de la imagen de un actor, y yo en cierta manera lo entiendo. Es que si tú estás dándole una cara, o sea, dándole a un personaje la cara de un actor que vive de su imagen, porque en el fondo de eso es de lo que viven los actores, pues estás aprovechándote del trabajo de alguien en concreto. Y bueno, a Samuel L. Jackson le funcionó en The Ultimates, al fin y al cabo. Sí, pero es que Samuel dio permiso. Autorizó que se usara su imagen
de manera legal, entonces el caso es distinto, ¿no? Entonces Marvel dio el aviso de por favor de que no se hiciese el uso indebido de actores, pero otra cosa son pues esos amigos, conocidos y tal, eso sí se puede hacer sin problema, pero el uso de caras conocidas, supongo yo que en un momento determinado, es decir, el poder meter a alguien, pues se podrá hacer, pero hacerlo de una manera más o menos de darle a un personaje la cara de un actor, creo que eso está fuera de cualquier tipo de autorización que Marvel quiera dar. Sí, mira, Pedro Julio Pérez pregunta que si te gustaría que te encargaran el storyboard de alguna película. Bueno, pues estoy con uno. Estoy con uno de una serie de televisión. Y bueno, a ver qué. Estoy trabajando en las primeras secuencias, estoy haciendo. Y la verdad es que me lo estoy pasando muy bien. ¿Te puedo preguntar si es española la serie o es americana? Es internacional. Es española, pero es internacional. Vale. Bueno, pues ya nos dirás en la próxima vez si puedes decirlo, todavía no te voy a sacar información por si acaso, ya está. ¿Cuál es? Besai Melómano te pregunta, hola Carlos, hablando de cine, ¿qué película es la que más te ha impactado en lo que llevamos de 2021? Lo que llevamos de 2021. Sí, estamos en el 2021, te lo juro, ¿eh? Sí. Y terminando, además. No, bueno, pero es que hace 2 años que no voy al cine, o sea que uno de los hábitos que ha cambiado la pandemia precisamente es uno de esos. O sea, lo que no quita para que haya visto mucho cine. Pero hace 2 años que no voy al cine, con lo cual la datación, la fecha de las películas que veo es muy extraña. Porque cuando vas al cine ves las películas, habitualmente ves las películas de estreno en ese momento. Y en este caso, pues he visto películas que se me habían escapado, pero que no había tenido ocasión de ver en otro momento, ¿no? Y probablemente una de las que más me han gustado sea El Club, la película chilena sobre los sacerdotes pederastas. Es una película que me ha resultado muy interesante, me ha parecido muy interesante, muy impactante y me ha gustado muchísimo. Un tema muy complicado, un tema complejo, difícil y está tratado de una manera brutal. O sea, me parece maravillosa esa película dentro de lo aplicable que sea el adjetivo maravilloso a un tema como este. En un tema tan complicado como este, ¿verdad? Pero y así en películas comerciales, pues la verdad es que he visto poco cine comercial, las cosas como son. Me vi Dune y bueno, me gustó, sí, no puedo decir que no me disgustara, pero entiendo que es una película que tiene que ser vista en pantalla grande, que verla en una pantalla familiar casera. No es, sí, bueno, por muy grande que tengas una tele de 50, 60 pulgadas, al final el concepto de ver una película de esas características hay que verla en una sala grande. Mira, una última pregunta, porque así retomamos de nuevo el tema del Padrino. Juan Miguel González comenta, les hubiese, a los dos supongo, pero a ti, ¿te hubiese gustado que Robert De Niro hubiera hecho de Sony? Dice que el papel lo quiso para él. Y esto me hace gracia, él se ríe, dice una cosa o una cosilla, el moderador, es decir, que se supone que soy yo, se parece un poquito a Coppola. Tienes un aire. Sí, porque, bueno... La barba y las gafas y tal, y el pelo así para atrás, sí. Hombre, el pobre Coppola está ya así, o sea... Bueno, tiene más miopía que tú. Sí, yo soy hipermétrope, pero casi. Hay una retirada. Iba a decir algo, pero era una frase de Vito. Es verdad que a mí cada día me gusta más el vino, pero era de Vito y no de Coppola, aunque la frase está ahí. ¿Te hubiera gustado a De Niro en el papel de Sony? ¿O tú ya ves a James Caan? Para mí los personajes están absolutamente imbricados a los actores, o sea, no puedo disociarlos. Estoy seguro que habría hecho un enorme personaje, un enorme Sony, por supuesto, pero es que yo los tengo asociados a quienes son. No me imagino la segunda parte sin De Niro haciendo de un joven Vito, o sea, me es imposible. Para mí toda la secuencia, la pira, cuando le lleva la pera a la mujer, que después me hace mucha gracia porque hay un homenaje en Mad Men a esa secuencia, cuando le lleva una pera en una secuencia final con Don Draper.
Es que soy muy de dispersarme conectando cosas. Lo siento. No, pero es que es verdad. O sea, es que ver a De Niro, fíjate que en un momento lo único que le ponen es, le falsifican el lunarcito El aquí, la lunar. verruga, y ya estás viendo a Brando. Sí. Y no es Brando, pero es la posición de la mandíbula y ya está. Ya, ves que el personaje es el mismo. Ese Vito sentado en la escalinata del piso con toda del la bloque, familia reunida. Con toda la familia reunida. A mí esa escena me conmueve de una manera espectacular. O sea, eso es, para mí es ese momento final, o sea, toda la escena de la procesión de San Roque y con Michael, con Vito correteando por los tejados, persiguiendo a Fanucci. Todo eso entrando, cuando envuelve la mano, la parsimonia con la que se envuelve, toda la manera de tratar al casero que quiere echar a la señora y al perro. Porque y después el casero va corriendo a hablar con él, por favor, perdóneme. Con ese servilismo que uno lo sigue viendo en el mundo de hoy, ¿no? Constantemente, ¿no? Toda esa actuación de De Niro, a mí me parece, de Cazale, Duvall, es decir, todos los personajes me parece que están absolutamente, han pasado, probablemente si de un principio se hubiese hecho de otra manera, pues diríamos lo mismo, pero es que la grandeza de esa película es que yo ya no la concibo hecha de otra manera, no la concibo de otra manera. La muerte de Sony con James Caan, en la paliza, cuando le mete la paliza al cuñado, ¿no? Que por cierto, si os fijáis, no sé si alguien se ha dado cuenta, entre el público que está mirando, entre la gente que está mirando cómo Sony le pega la paliza al cuñado, está Fran Siberio. Hace un cameo en esa escena, está por allí y después, claro, ya pasa en la segunda a incorporarse al elenco, pero está como uno más, como alguien que pasa, no tiene ningún tipo de relevancia, es un extra sin diálogo, ¿no? Contemplando la escena, pero claro, el físico de Fran Siberio supongo que a Coppola le resultó tan o serían, no sé cuáles eran las circunstancias, pero el caso es que pasó de ahí con ese físico tan particular a incorporarse como Genko en la segunda película. Es curioso que has nombrado justo una de las secuencias que a mí me ponen los pelos de punta en la segunda película, que es esa imagen final de Vito, en este caso De Niro, rodeado de su familia con el bebé en brazo, y era además Michael, que empieza a cunarlo, exacto. Claro. Y además los clásicos montajes paralelos de Coppola, ¿no? En este caso, toda la película, que la recuerdas perfectamente, es la historia de Vito de joven, la historia de Michael de mayor, pero son historias paralelas, me refiero, están contándote más o menos las mismas circunstancias, ¿no? Y ese final es demoledor, o sea, cuando ves a Vito rodeado de su familia, que es lo que él quería tener una familia, y en cambio ves a Michael solo en el lago Tahoe mirando por una ventana, se acabó, o sea, no tiene absolutamente a nadie, y como dos historias paralelas de un padre y un hijo que al fin y al cabo están haciendo de lo mismo, pueden terminar de una manera tan distinta, ¿no? Que incluso Vito protegiendo su familia, considerando su familia como lo más preciado a lo que proteger, y Michael perdiéndola por todos lados. Pero fíjate que la pierde por proteger a la familia ya solo como concepto de familia, es decir, no dándose cuenta de que la familia la hacen los miembros de la familia. Claro, ¿no? Claro. Él protege el concepto, pero no a los miembros. La actuación, otro personaje que a mí me parece vital en toda la saga, que además es curioso porque... Es el de Fredo. El de Fredo, había un documental sobre John Cazale y comenzaba un documental norteamericano donde el presentador iba por la calle y le enseñaba la foto de John Cazale a los transeúntes en Nueva York. Y todo el mundo decía Fredo. O sea, nadie decía John Cazale. Todo el mundo no sabía el nombre del actor. Lo que hablábamos antes de la imbricación del personaje con él. Y todo el mundo asume que es Fredo. Entonces, a mí toda la escena de Cuba, toda la escena de esa imbricación de la mafia con el poder cubano, lo que te comentaba antes, ¿no? De la relación, como para mí la segunda parte es de lo que versa, es de ese vínculo el poder alternativo con el poder oficial, ¿no? Ya sea en Estados Unidos o ya sea en la propia Cuba o en cualquier sitio, sí.
No, la verdad es que todo ese papel de John Cazale haciendo de traidor, entre comillas, ¿no? Precisamente por verse desplazado, por asumir su indignidad. Porque Sonny, a pesar de no ser digno, se veía a sí mismo como digno. Pero Fredo se ve a sí mismo como un personaje indigno. Él creo que es un tipo que se desprecia a sí mismo y él sabe que esa es su gran tragedia. Él sabe que no puede hacer nada por ocupar se sabe débil, exactamente. Se sabe muy débil y por lo tanto sabe que no tiene nada que hacer, ¿no? La verdad es que es duro. Entonces, ese enfrentamiento entre Michael, el encuentro entre Michael y Fredo, me parece espectacular. O sea, ese momento, no hay una secuencia. Sí, en ese momento en la fiesta, cuando le da el beso, le dice, sé que fuiste tú, sé que eres tú, me has roto el corazón, es de los de ponerte pelos de punta, ¿no? Porque ahí esa vez que empieza el declive, ¿no? Y la debacle. A partir de ahí ya toda la familia va a ir mal, ¿no? Pues sí, y el único elemento que la mantiene es el elemento que viene de Vito, que es la madre. Y que vuelve otra vez a relacionarse con la familia latina, es decir, el concepto de madre como aglutinadora familiar, ¿no? Eso es. Y en el momento en que la madre muere es cuando ya todo desaparece, que es cuando se va a Fredo, cuando se pretende ir con su sobrino de pesca, entonces pues al final se va solo y es cuando reza el Ave María en mitad del lago y acaba la familia, ¿no? Ya no se va todo al garete, ¿no? Yo creo que hasta estas alturas hablar de spoiler no creo que pase nada, porque la última película se estrenó en el 1991, me parece que fue, en el 92, con lo cual sabemos todos cómo va a terminar. Un poco por relacionar también las dos muertes de los dos personajes principales, ¿no? De padre e hijo. Los dos mueren en un jardín, pero si recuerdas, y va en relación también con esa secuencia final de la segunda parte, ¿no? Que los dos, Vito muere jugando con su nieto, jugando con aquella naranja, que tú las que comentabas al principio, no quiero saber de nada de las naranjas, se muere la dentadura, lo persigue con el DDT y está jugando con un nieto, y en cambio Michael muere literalmente como un perro, porque solo tiene la compañía del perro al lado, ¿no? O sea, ya la familia no puede con ella, se ha retirado, pero el mundo lo ha olvidado completamente, ¿no? Y está solo, absolutamente solo, como un perro. A mí es que me gusta la tercera también, o sea, todo el mundo la pone, hombre, reconozco que no tiene la fuerza ni mucho menos de las dos primeras, ¿no? Pero a mí sigue siendo una película tremendamente válida. Hay cosas que me disgustan más. Mira, en esa película sí hay elementos de casting que a mí sí me chocan. O sea, mientras que en las dos primeras no hay ningún elemento que... ¿Sofía Coppola te molesta? No, Sofía Coppola es la que menos me molesta, para nada. El que más me molesta precisamente sea el nuevo consigliere. ¿Cómo se llamaba el actor? Sí, el de aquellos zorros locos y tal, sí. Sí, se me ha ido el nombre, por Dios. Ahora te digo. Odio estos momentos. Ahora te lo digo, no te preocupes. Tipo que pasa la historia por su gran... George Hamilton. Sí me sobra un poquito más, sí lo veo un poquito más descolocado, ¿no? Sí lo veo un poquito más fuera. Sabes que fue por un problema simplemente de dinero, que Duvall quería cobrar lo mismo que Pacino y que Diane Keaton, y Coppola le dijo que no. Duvall muere, entra este personaje, este abogado, pero al fin y al cabo es el mismo. O sea, el personaje ve que es el mismo. Por eso me choca ahí, sobre todo por la estética, ¿no? Porque no me lo acabo... Incluso podrías entender que estéticamente vale, ¿no? Sobre todo porque en aquellos tiempos, la muerte de Juan Pablo I, todo aquello, estamos moviéndonos en los 70, y estamos en los 70, podía parecer ese tipo de hortera, ese tipo de abogados, pero es que la grandeza de Robert Duvall, la grandeza de Tom Hagen es espectacular. Es decir, volviendo a lo de antes, es decir, cómo precisamente los personajes probablemente sea el más válido de todos, el que tiene el compromiso más, el que tiene el compromiso con lo que hace más asumido, porque sabe quién es, sabe lo que puede dar de sí y no se lo cuestiona. Es decir, no le pasa ni como a Sonny, ni como siendo un hermanastro, por así decirlo, perteneciendo a la familia, pero él sabe dónde está, él sabe que él no pertenece al núcleo duro de la familia y sin embargo se comporta con una dignidad brutal y el físico de Robert Duvall, que choca completamente, ese físico no tiene nada que ver con el componente italiano, con ese físico italiano de Pacino,
o de Casey, incluso con el de James Caan, que puede pasar por italiano, que puede pasar por italiano, te lo deja claro, ¿no? Que el personaje físicamente es distinto. Sin embargo, me parece un señor que, bueno, pues da el aspecto ese de abogado cutrecillo, casi personaje de Dinastía o de Falcon Crest, más que del Padrino, que puede estar bien, pero a mí me choca porque he hecho de menos a Bobby Duvall, ¿no? ¿Llegaste a ver la nueva versión que se estrenó el año pasado? No, no lo he visto. Vale, pues sí te la recomiendo porque sí, dura un poquito menos. El comienzo es distinto y el comienzo sí tiene mucho que ver con los dos primeros. Porque, un poco para recordar, recuerdas que en la primera empezabas con Buonasera, primer plano, América ha hecho mi fortuna, creo en América, la cámara se va poco a poco retirando, vemos primero la silueta de Corleone, pero de espalda, y después ya cruzamos con el gato y cosas así. Pues en esta cambia, y lo primero que vemos no es la fiesta donde le entregan la medalla esta de San no sé quién a Michael, sino la reunión con el obispo, o con el arzobispo, o el cardenal. Sabes que eso en la primera versión había transcurrido ya por lo menos 20 minutos o media hora de película, y aquí es lo primero que vemos, con lo cual tiene una conexión directa y además el plano es el mismo, o sea, es el sacristán, el religioso, el arzobispo hablando, y le ofrecen un cigarrillo y la cámara hace el mismo movimiento, que además estaba rodado en su momento y Coppola lo descartó, curiosamente porque quería empezar directamente con la fiesta. Con la ceremonia. Exacto. Y después tiene, aparte de Sofía Coppola, están eliminadas porque es verdad que la crítica fue a por ella, pero al fin y al cabo era una chica italiana, es decir, es verdad que como actriz era bastante limitada, no era su tía. Quedaba un poquito cojita, Exacto, no era su tía, pero lo decían porque, claro, tenían previsto que fuera Winona Ryder, la actriz, que estaba agotada, no podía, y decía que si era fea, digo, bueno, su tía Talia tampoco era extraordinaria, y era Connie. Entonces, a mí, si yo puedo cuestionar algo de Sofía, lo último que haría sería cuestionar precisamente su físico. Por eso. Me parece absurdo. Es decir, yo entonces, nunca, la tachaban por ahí, ¿sabes? Claro, no, por eso ya, sí lo sé, o sea, me consta. Que sin embargo, después ya dijo, aguántame el cubata, que me voy a meter dirección. Sin embargo, a mí nunca me molestó en ese sentido. Es decir, tampoco me molestaba Andy García en el papel de hijo de Sony, ¿no? Me parece que da un buen papel. Un buen Sony, o sea, sería un buen Sony de los 70, es decir, un Sony Ortega. Exacto. Un Sony Ortega. Que tiene un look así cercano a Stallone en Rocky, ¿no? Con aquellas chaquetas de cuero, sí. No sé, que da un look. A mí no a mí ya te digo, hay otra serie de elementos que sí me parecen más disonantes en la película, pero no me parece que sea una debacle como se contaba en aquel momento. Y precisamente me parece muy bien traído el leitmotiv de la película, la culpa de Michael Corleone, es decir, el asumir que todo lo que ha hecho, él asume esa culpa, cómo ha destrozado todo, ha destrozado su propia vida, como cuando el reencuentro con Diane Keaton, o sea, todo eso me parece perfectamente hilvanado, y la escena de la muerte final, que además te entronca la ópera que están viendo, Caballería Rusticana, sí. Que te conecta con toda la segunda parte desde el viaje de Michael a Italia a reencontrarse con su pasado. Me parece que está perfectamente hilvanado, o sea, porque Caballería Rusticana es caballerosidad pueblerina, caballerosidad rústica, no es, como dijo un político, la caballería. El séptimo dice, estarán esperando que llegue el séptimo de la caballería rusticana. Bueno. Que fue un poquito para enrojecerse, ¿no? O sea, me parece que está muy bien hilvanado esa secuencia, y la escena de la muerte de Sofía en la escalinata me parece soberbio. Con ese grito sordo, o sea, que eso sí, fue casualidad, no estaba previsto, ¿no? O sea, ese grito que no sale. Y realmente no sale. Nosotros realmente somos Diane Keaton viendo o sea, el espectador realmente en ese momento es Diane Keaton, porque por fin rompes todo el dolor que tenías y tú eres testigo de esa muerte, ¿no? Pues curiosamente otra de las cosas que cambia Coppola en esta nueva versión es el final justo, la muerte de Michael, porque no se le ve morir.
se ve con el perro, se ve cómo se pone las gafas aquellas de sol, está solo en aquel jardín hecho polvo, y sí tiene una frase que supuestamente es como quería terminar originalmente, cuando escribió el guión junto con Mario Puzo, diciendo, bueno, ¿te acuerdas la frase que decían aquí, 100 años, cent'anni? Y entonces decía, Sí, que es el apellido, ¿no? Es el apellido de... Cuando un siciliano te desea 100 años, es una maldición realmente, porque tendrás que rememorar una y otra vez todo lo que has hecho en vida, ¿no? Entonces, sí, en lo esta que le dice Pentangeli, ¿no? Es lo que le dice Pentangeli en Pentangeli, sí, pero era de Clemenza. Cuando están en la boda dicen 100 años, 100 vale, años. vale. Sí. Dale, y entonces Cent'anni, al final no lo mata físicamente, sino que muere en vida. Está muerto en vida porque sigue vivo, pero por eso, la culpa, el concepto de culpa, sí lo tiene asumido, y va a tener que vivir con eso. Es que está muerto en vida, así es que Michael está muerto en vida desde el principio, si lo que va buscando precisamente es el perdón para vivir. O sea, no, lo que va buscando en la religión es precisamente el volver a esos componentes culturales, familiares, que a él le pueden aportar, pues como el que va a un curandero o algo de eso, ¿no? Para que le cure algo, una enfermedad incurable, ¿no? Pues se remite a la última esperanza que le queda, y la última esperanza de recuperar la vida que ha perdido en el proceso es intentar recuperar a su hija, claro. Perdón. El perdón y recuperar a su hija, porque él sí, cambia claro, a su hija por la familia, porque recuerda que el trato que llega con Andy García es, vale, te he dejado la familia, pero mi hija no. O sea, abandona a mi hija, no sigas con mi hija, y la familia es tuya, ¿no? Era un poco por seguir con la familia. Que estoy recordando la secuencia, una de las secuencias más bestias de la película, es precisamente cuando él está buscando el perdón con Ralph Balón, con el que luego va a ser el pseudo Papa Juan Pablo I, en aquel atrio, y donde está confesándose, ¿no? O sea, he matado a mi familia, he matado a mi hermano, he matado a todos, y necesito que me perdonen, ¿no? O sea, es una de las secuencias más bestias. De hecho, tenía esa secuencia en mente, tenía ese momento en mente de él hablando con Rapalone, el que va a ser el Juan Pablo I, precisamente por eso, porque lo que va buscando es eso, es decir, va buscando la confesión, confesar sus pecados, confesar su culpa, y a partir de ahí intentar recuperar algo de la vida que él mismo ha perdido en todo ese proceso, ¿no? Oye, un poco... Dices, sí, termina. No, decía que, como tú dices, es recuperar lo que le queda cuando se da cuenta, como tú decías antes, ¿no? Cuando se da cuenta que la familia no es esa entidad abstracta, sino que son una serie de elementos concretos, una serie de personas concretas. Entonces se da cuenta que lo que le queda es la hija, ¿no? Es lo que le queda, intentar mantenerla, ¿no? Como se le va todo el garete, claro. Ya nos estamos pasando un poquito de tiempo, estamos un par de minutos más. Es una pena porque pasa lo de siempre, que nos lanzamos encima con un tema que yo siento pasión, y creo que tú también. Al final nos olvidamos del concepto tiempo. Era curioso que tú nombraste al principio Cuéntame, y hablábamos de las referencias culturales que ha tenido el Padrino, ¿no? Y que lo hablamos en Facebook cuando ese famoso capítulo final de la temporada pasada, Cuéntame, donde por fin, por favor, parece ya nos quitamos en medio este señor, ¿no? No, donde Antonio Alcántara muere de COVID. La muerte, evidentemente, es la de Corleone, ¿no? Exacto, sí. Esa muerte ahí entre los viñedos, la silla de ruedas, claro, es que es lo que hablábamos antes, de que una cosa es lo que se hace y una cosa es lo que se es. O sea, la gente que está detrás de cualquier producto televisivo, aparte de la consideración que el producto pueda tener en sí mismo, no significa que quien esté detrás de eso empiece y acabe ahí, sino que su universo referencial y su universo cultural seguro que va muchísimo más lejos. Entonces, encontrar esas referencias del Padrino la vamos a encontrar. Es una obra que se difunde por los lugares, por los vericuetos más extraños de la cultura popular, sobre todo la popular, porque no deja de ser curioso que es un cine que hoy en día, hace tiempo, está considerado como un cine de verdad, ¿no? En mayúsculas, ¿no? Pero hubo un tiempo donde, a pesar de todo, no pasaba por ser una de mafiosos, ¿no? Todavía no contaba con el beneplácito de determinadas
entidades culturales o personas mandarines culturales que todavía seguían con la Nouvelle Vague y con todo aquello como si fuesen universos separados, ¿no? Y creo que precisamente lo que ha hecho el Padrino es aguantar ese tirón, aguantar esos envites que se le daban como solamente con ese componente despreciativo hacia la cultura popular, aguantar ese tirón, erigirse como una de las grandes obras maestras de la cinematografía de todos los tiempos y aguantar el paso del tiempo en sí mismo. Es decir, ves El Padrino y no tienes la conciencia de que hayan pasado, pues, fíjate, cuánto desde el 70 hasta el presente, 50 años. Pues 50, desde el 71, 50 años justos, 50 años justos. O sea que para mí es una película absolutamente vigente, válida y que no ha perdido ni un ápice de su credibilidad ni de su impacto sobre la persona que la ve por primera vez. O sea, pues, sigue estando tan fresca y tan dura como lo estuvo siempre, ¿no? Sí. Ya para terminar, simplemente, es curioso que yo, lógicamente, al principio, las primeras veces que la vi, era en versión doblada. Y cuando te comenté al principio la broma de lo de los canolis, que si habías tomado postre canoli, que para el que no lo sepa son simplemente tubos rellenos de crema, o sea, tubo de hojaldre o de galleta o relleno de crema. En la versión doblada, lo que dice Clemenza cuando sale del coche después de haber disparado en la cabeza del traidor, me dice, sale, que tengo que ir a orinar y no sé qué, y le pega el tiro. Y lo que dice es, trae los caneloni. Los caneloni. Los caneloni, porque claro, entiendo que en el 70 y algo el traductor diría canoli, esto es un canelón, entonces trae los caneloni, ¿no? Podría haber sido un hueso de santo o un pionono. Sí, claro, pero yo en su momento siempre decía, pero si los canelones es un plato caliente con la salsa, con la bechamel, aquella bandejita con papel, ¿esto qué es, no? Pues dice Clemenza en español, dice, trae los canelones. Entonces, nada, lo de los canolis... Dime. Sigue, perdona. No, que los canolis la verdad es que es un postre extraordinario y merece la pena probarlo. No, te decía por no olvidarlo, cuando hablábamos, por retornar a los comienzos de la conversación, lo que hablamos de Aerosmith, de los homenajes de Aerosmith al Padrino, hay uno que también, que probablemente sea el más evidente, que es toda la portada del número 2, que es ese barco de migrantes llegando a Nueva York, a la isla de Ellis. Que todo, bueno, pues para mí también toda esa presencia de el paso de Vito joven, de Vito niño en la isla de Ellis, también está la llegada de los emigrantes cuando Fletcher está viendo a los emigrantes llegar. Toda esa secuencia está hecha con la secuencia de la isla de Ellis del Padrino 2 en mi mente, ¿no? Porque era inevitable, ¿no? Y de hecho la portada es precisamente eso, es la imagen del barco de esos emigrantes mirando a nuestra la Estatua de la Libertad, que después aquella señora mayor decía la Santa Madonna de América. Santa Madonna de América, exacto. La verdad es que es una película que no nos cansaríamos de seguir hablando, pero insisto, el tiempo se nos ha echado encima. Carlos, yo solo te dejo, y yo lo dejo caer. El mismo año te recuerdo que se estrena también una película que cambia completamente el concepto musical, y es que Bob Fosse va y pare Cabaret, con lo cual otra película que podemos dejar ahí para un día, porque creo que también hay una secuencia que a ti y a mí nos encanta, y que es la secuencia más terrorífica que hemos visto nunca. Correcto, la secuencia de terror más terrorífica de la historia del cine. Tomorrow Belongs to Me. Pero eso, como decía Mustache en Irma la Dulce, esa es otra historia. Carlos, de verdad, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí y permitirnos compartir este rato contigo. Yo creo que ha sido un rato distinto. Yo sé que para ti no, porque en otros podcasts y en otros vídeos y en otros canales haces este tipo de colaboraciones. Pero para nosotros, insisto, ha sido un placer, y para mí personalmente, porque sabes que esa pasión que sentimos y que compartimos es increíble, ¿no? Nada, de verdad, de nuevo, muchísimas gracias.
Te invitamos a estar en un futuro próximo. Ojalá podamos darnos un abrazo de verdad físico pronto, que yo creo que ya queda menos. Nada, desde aquí... Un placer hablar con amigos, como lo eres tú, Juan, y quedamos emplazados para cuando tú quieras. Te recojo el guante. Ya sabes que aquí los padrinos al amanecer. Venga, pues recordar simplemente que esta actividad de hoy, organizada por la Fundación de Cine Más Cómic, la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna, Santa Cruz Cómics ha vuelto gracias al patrocinio de la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, del Cabildo de Tenerife, y el apoyo del Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural. Les dejamos de nuevamente con el vídeo y les emplazamos adentro de un rato donde tendremos otra nueva actividad y espero realmente que hayan disfrutado. Muchas gracias.